Bien, vamos a continuar con nuestro tema solución de triángulos rectángulos usando las funciones trigonométricas. Entonces nos dicen, dada la figura, calcula los 6 elementos del triángulo rectángulo. Bien, tenemos ahí un triángulo rectángulo, vamos a analizar qué datos tenemos y qué se nos pide calcular. Bien, entonces tengo aquí mi triángulo rectángulo, recuerda el cateto altura y el cateto base perpendiculares entre sí, formando el ángulo de 90 grados. La diagonal es la hipotenusa y además es el lado más largo del triángulo rectángulo. Tenemos dos ángulos agudos que son complementarios entre sí, o sea, el valor de estos dos ángulos debe sumar 90 grados. Vamos a esperar los datos que nos dan. Para los datos nos dan C, que es el lado de la hipotenusa, de 45 centímetros. Tenemos esta hipotenusa, 45 centímetros. Y nos dan aparte el ángulo A, que vale 60 grados. Entonces, este ángulo de aquí, el ángulo A, vale 60 grados. Entonces tengo hipotenusa de 45 centímetros y ángulo A de 60 grados. Con estos dos datos debo calcular estos tres, que es el lado A, que sería en este caso el cateto opuesto del ángulo, el lado B, que está junto al ángulo y lo convierte en su cateto adyacente, y el ángulo B, que es el complementario del ángulo A. De todo lo que tenemos que calcular y con los datos que se nos proporcionan, ¿qué es lo primero que puedes calcular y que es más fácil? El ángulo B, ya que el ángulo A y el ángulo B deben sumar entre sí 90 grados. Tú ya tienes 60 del ángulo A, entonces para el ángulo B, que es el más fácil, tú sabes que entre A y B deben sumar 90 grados, o sea que el ángulo B va a ser 90 grados menos el ángulo A. En este caso el ángulo B va a ser 90 grados menos 60 grados y podemos ver muy fácil que el ángulo B vale 30 grados. Así de simple para el ángulo B, porque los ángulos agudos de un triángulo rectángulo siempre son complementarios entre sí. Entonces, si el ángulo A vale 60 grados, el ángulo B vale 30 grados para sumar 90 entre los dos. Muy bien. Entonces, ahora para calcular los lados debes elegir una incógnita para despejar, para que así puedas elegir también la fórmula trigonométrica adecuada. En este caso yo quiero empezar por A. Entonces, para el cateto A, vamos a identificar qué relación hay entre los lados que se nos dan, los ángulos que se nos dan. Bueno, ya sabemos que 45 pues es la hipotenusa, 60 es su ángulo y el lado A que estoy tratando de calcular es el cateto opuesto del ángulo, ¿sí? Lado A, cateto altura, es el cateto opuesto de este ángulo. Así que tengo hipotenusa, ángulo y quiero calcular el cateto opuesto. Debes elegir una función trigonométrica que tenga los dos datos que tienes y la incógnita que tratas de resolver. Entonces, hipotenusa, ángulo y cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica tiene hipotenusa, ángulo y cateto opuesto? Aquí tengo mi formulario. ¿Qué función trigonométrica de las tres fundamentales tiene ángulo, hipotenusa y cateto opuesto? La función seno. Entonces, ya elegí la función apropiada. Seno del ángulo, de cualquier ángulo, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Una vez que he elegido la función apropiada para lo que yo quiero calcular, debo sustituir mis datos. Seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es el cateto A que quiero resolver, entre la hipotenusa de 45 centímetros. Bien, vamos a despejar a la incógnita. Aquí está la incógnita. Recuerda que despejar una incógnita es dejarla sola. ¿Qué le estorba para estar sola a tu A? Pues la división con 45 centímetros. Entonces vamos a despejarla de este lado del signo de igual. Si aquí divide, del otro lado
multiplica. Entonces, A es igual a 45 centímetros por el seno de 60 grados. De ese modo vamos a resolver. Esto que está dividiendo se despeja multiplicando y nos queda de esta manera. Hacemos esta operación con calculadora y encontramos que A es igual a 38.971 centímetros. Recuerda que si la hipotenusa está en centímetros, pues obviamente sus catetos también estarán en centímetros. Ya tengo esta. El lado A vale 38.971 centímetros. Ahora para el lado B tienes dos opciones. Como ya conoces la hipotenusa y un cateto, para el lado B, que es el otro cateto, puedes usar teorema de Pitágoras o puedes usar también funciones trigonométricas. Las dos son las herramientas que tienes. En este caso yo voy a usar función trigonométrica porque estamos practicando eso, aunque puedes hacerlo por teorema de Pitágoras. Entonces, para el cateto B, entonces, tengo el cateto B. Ya sé que el cateto altura es el cateto opuesto. Eso significa que el cateto B, pues va a ser el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica relaciona a la hipotenusa, el ángulo y el cateto adyacente? Hipotenusa, ángulo y cateto adyacente. Tengo aquí mi formulario. ¿Qué función trigonométrica de las tres fundamentales relaciona a la hipotenusa, el ángulo y el cateto adyacente? Hipotenusa, ángulo, cateto adyacente es coseno. Entonces, para nuestro cateto B va a ser coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, vamos a sustituir coseno de 60 grados, que es el ángulo, es igual al cateto adyacente B, que es el que estoy tratando de calcular, entre la hipotenusa, que vale 45 centímetros. Entonces, tenemos un despeje igual que el de arriba. Mi objetivo es despejar a la incógnita B. Recuerda que despejar una incógnita es dejarla sola. ¿Qué le estorba para estar sola a la B? La división con 45 centímetros. Esta que está dividiendo debe pasar del otro lado, haciendo lo contrario de dividir, que es multiplicar. Entonces voy a tener que 45 centímetros por el coseno de 60 grados es igual a B. Y hacemos eso con la calculadora para obtener 22.5 centímetros. Entonces de ese modo ya tengo a B y al ángulo que me faltaba. Entonces B vale 22.5 centímetros y eso completa mi problema.